Francisco, por presentarme y gracias a Eloy por invitarme a hablar aquí a la universidad. Voy a intentar hablar de Angular en una hora, son las 7:10, así que veremos a qué hora terminamos. Me iba a presentar, aunque más o menos ya Francisco lo ha hecho. Estudié informática de gestión, entré en 2003. Hay un par de personas aquí que entraron conmigo también en la misma promoción. En aquellos entonces éramos más de 100 los que entramos a la universidad y yo presenté el proyecto fin de carrera en el 2008. Y desde entonces la verdad que no paro. Me fui de Erasmus a Portugal y después he vivido en Inglaterra, casi 5 años en Eslovaquia y ahora desde el verano en Ámsterdam. Trabajo para Total, es una compañía en Estados Unidos que conecta ingenieros y empresas, y una vez que estás dentro de la plataforma pues trabajas en proyectos para otras empresas, pero tienen un proceso de selección para acceder a la plataforma. Programaba en PHP antes, en los últimos 3 años cambié a JavaScript y ahora llevo 2 años y medio trabajando mayormente con Angular. Como he dicho, en una hora vamos a ver lo que podemos. En una hora no se puede hablar mucho, pero por lo menos espero que os llevéis una idea de Angular, los que no lo conocéis, y que os queden ganas de seguir trabajando con ello. La primera pregunta sería ¿qué es Angular? No sé si aquí, supongo que todos sabéis más o menos lo que es, o no. No sé si alguien ha trabajado ya con Angular, o tiene experiencia. Sé que Eduardo sí que tiene experiencia con Angular, seguramente sabe más que yo. Pues no critique. Qué humilde. Angular es un framework JavaScript para desarrollar aplicaciones en el lado del cliente. ¿Y qué quiero decir con esto? Ayer fue un día importante, no solo porque tuvimos elecciones en España, pero se cumplían 25 años desde que se publicó la primera página web, en Suiza, y desde entonces ha cambiado la manera en la que desarrollamos aplicaciones. En aquel entonces las páginas web eran el HTML que tú ponías en el servidor, era el que veía cualquier persona en el mundo. Empezaron con los lenguajes dinámicos, PHP, ASP, .NET después, Ruby on Rails. Empezamos a crear páginas web dinámicas, donde te podías conectar a una base de datos, la información que mostrabas era diferente según la persona que se conectase. JavaScript se crea en el año 95, en 10 días Brendan H. En mayo lo crea para Netscape Navigator, para para tener webs dinámicas en el lado del cliente, no solo en el servidor, pero al principio JavaScript solo se usa para mover cosas en la pantalla, para ocultar textos y para mostrar esas horribles alertas. Por eso, para mucha gente JavaScript era poco más que un juguete, un lenguaje de mentiras. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Pues sobre todo cambia cuando Google en 2004 aparece con Gmail, una aplicación de correo electrónico en la que una vez que carga, tú recibes el correo y actualizas, mueves etiquetas, mueves correos, todo usando JavaScript. En 2005 Google saca Google Maps y de nuevo es una aplicación, y hablamos ya de aplicaciones y no páginas web, en la que el uso de JavaScript es muy fuerte. En 2005 se acuña el término Ajax, que es JavaScript asíncrono y XML, y empieza a cambiar el uso de JavaScript en el frontend. En 2006 sale jQuery, que seguramente sea la librería más usada creada en JavaScript hasta el momento, y con el paso de los años cada vez hay más aplicaciones que usan JavaScript en el lado del cliente. Por eso también hay un cambio de arquitectura, y en los últimos años hablamos de la arquitectura REST API, en los que la lógica se ha movido del servidor al navegador y cada vez el uso de JavaScript es más fuerte. Por eso empezamos a necesitar frameworks que dan estructura al desarrollo en la parte del cliente. También hay frameworks en el backend. Yo, por ejemplo, cuando hice el proyecto fin de carrera, que estaba con Eloy, hice una web en PHP, pero no usé ningún framework, pero porque no tenía ni idea de que había frameworks. Nadie me había hablado de ellos ni los conocía. Si eres bueno, seguramente puedes desarrollar una web solo con JavaScript sin usar ningún framework, pero al final lo que nos dan los frameworks es abstraen una serie de operaciones que si no tendríamos que repetir una y otra vez cada vez que desarrollamos un proyecto nuevo.
Angular está desarrollado por Google. No empezó dentro de Google, pero empezó por una persona que trabajaba en Google, y este es Miško Heberick, que casualmente es un eslovaco. Digo casualmente porque yo he vivido casi 5 años en Eslovaquia. En 2009, Miško, como un proyecto personal, empieza a trabajar en un framework en JavaScript. Su idea era para que gente que no tuviese conocimientos de programación, principalmente diseñadores, pudiesen desarrollar unos pequeñas aplicaciones. Él está trabajando en ese momento en Google Feedback, es un proyecto que desarrollan con Google Web Toolkit, y el proyecto durante 6 meses tiene más de 17.000 líneas de código. Como Google Web Toolkit está hecho con Java, es muy complejo testearlo, y él se cansa y le propone a su jefe, que es Brad Green, que es el actual jefe de Angular, del proyecto, le propone que con su proyecto personal él es capaz de reescribir Google Feedback en 2 semanas. Y Brad acepta y le dice que sí, que lo haga si él se siente capaz. No lo consigue hacer en 2 semanas, pero en 3 semanas consigue reescribir este proyecto y pasar de 17.000 líneas de código a 1.500, escritas con su Angular. Entonces es cuando dentro de Google deciden que puede tener futuro y empiezan a desarrollarlo dentro de Google. Se junta con otro eslovaco, Igor Minar, y desde 2010 montan un pequeño equipo en Google que desarrolla el framework. En 2011 sacan la versión 1.0 y aunque en esos primeros momentos no es muy aceptado dentro de la comunidad, es hasta 2013 cuando de verdad empieza a usarse y explota y todo el mundo habla de Angular y usa Angular en miles de páginas web en el mundo. Angular lo podríamos englobar en el patrón modelo vista controlador, que supongo que también lo habéis estudiado. Tenemos el modelo, que son los datos, la lógica de negocio, y tenemos la vista, que es lo que mostramos al usuario, cómo presentamos ese modelo, y en el medio tenemos el controlador, que es el que une las dos partes. Pero ellos describen Angular como MVW. La W es whatever en inglés, o sea, cualquier cosa, lo que sea. ¿Qué quieren decir? Lo que sea que funcione para ti. Al final lo que es importante es saber que hace falta tener una separación de conceptos y desarrollar las aplicaciones modularmente. Entrar en discusiones de si Angular es MVC, MVVM, que es modelo vista modelo, o otro tipo de patrón como MVP, modelo vista presentador, al final es solo ponerle una sigla ahí a lo que está entre el modelo y la vista, que son las dos cosas que tenemos claras, ¿no? Y lo importante de esto es pues, desarrollar sin que nuestro código esté fuertemente ligado y al final evitar pues, lo que se conoce como código espagueti, ¿no? Los espaguetis para comérnoslos, pero tú no quieres entrar a un proyecto con 15.000 líneas de código y no saber por dónde empezar porque todo está ligado, no hay una separación de conceptos y es complejo desarrollar nada nuevo. ¿Por qué Angular? Al final, como desarrolladores tenemos que tomar decisiones. Hoy en día hay cientos de frameworks, de librerías, decenas de lenguajes y tienes que decidir con qué desarrollas tus aplicaciones. Entonces, ¿por qué Angular y por qué no otro framework? Para mí, porque es increíble. Wow. ¿Por qué es increíble? Yo cuando empecé a jugar con Angular hace poco más de 2 años y empiezas a desarrollar tu primera pequeña aplicación que no es nada, haces wow, es increíble. ¿Por qué es tan sencillo hacer esto que estoy haciendo que estaba haciendo hasta ahora? Porque realmente es sencillo empezar con Angular. Una vez que empiezas a desarrollar aplicaciones más complejas y empiezas a entender el framework en profundidad, sigue siendo sencillo hacer algo más grande. Por eso para mí Angular es increíble, pero aún así es flexible. Cuando desarrollas un framework tienes que tomar una serie de decisiones, porque la gente que va a usar tu framework va a tener que desarrollar las aplicaciones en una dirección que al final es la que tú estás marcando, porque tú quieres que los usuarios de tu framework desarrollen las aplicaciones de una manera, pero Angular, pese a ello, es flexible. Para mí uno de los puntos donde se nota esta flexibilidad es el modelo de datos. Angular no tiene un modelo de datos definido. Para Angular los datos son objetos JavaScript planos,
sus propiedades, pero según viene el objeto JSON tú lo puedes usar como es tu modelo de datos. Yo antes de empezar con Angular trabajaba con Backbone, y en Backbone el modelo de datos está bien definido. Tú cada vez que quieres crear un objeto tienes que extender el objeto modelo de Backbone, y esos modelos viven en una colección que también está definida por Backbone, y tienes que extenderla y definirla. Si quieres usar ese modelo de datos en Angular, lo puedes usar, porque hay gente que ha creado librerías para usar el modelo de datos de Backbone en Angular. Y hay muchas librerías que definen un tipo de modelo de datos, pero tú puedes usar el que quieras. O sea, al final, Angular es una serie de convenciones, pero sin ninguna obligación de usarlas. Y Angular es evolución. He dicho antes que la primera versión, la 1.0, salió en 2011, pero Angular no se quedó ahí, lo ha seguido evolucionando con el paso de los años. Hoy está a punto de salir la versión 1.5, la versión 1.4 salió en mayo. Prácticamente todos los años ha habido una nueva versión, y este año pues 2 versiones. Angular ha ido evolucionando porque a la vez que evolucionan los navegadores, Angular puede introducir nuevas funcionalidades que antes no podía, porque los navegadores no habían evolucionado. Pero además escucha a sus usuarios, a la comunidad y también dentro de Google a las personas que lo usan y crean nuevas funcionalidades en el framework y solucionan los errores que habían tenido. ¿Y por qué es Google? Al final, ya he dicho que Google está detrás. Google es un gigante tecnológico, pero que Google apoye un proyecto así significa que hay un futuro. Porque Google, cuando se cansa, cierra el grifo y se acaba el proyecto. O sea, eso también puede pasar. Pero aparte de Google, no es solo Google, es la comunidad que está detrás de Angular. La comunidad ha crecido muchísimo desde el principio. Ahora mismo somos más de 1.300 personas las que hemos contribuido al núcleo de Angular, con una pequeña pull request, ya sea para documentación, código o cualquier otra parte del framework. Yo, por ejemplo, el año pasado en la conferencia en G-Europe en París hubo un hackathon con parte del equipo de Google que solo consistía en ir a la lista de issues en GitHub y elegir una y trabajar en ella durante ese día, intentar resolverla con su ayuda, y al final varios de los que estuvimos allí hicimos nuestra primera pull request al núcleo de Angular y fue aceptada, y por eso me gané la camiseta y he decidido que la iba a traer hoy. Entonces son más de 1.300 personas las que han colaborado. Angular tiene más de 45.000 estrellas en GitHub. Es Twitter Bootstrap, el framework de hojas de estilo, tiene más de 90.000, es el repositorio con más estrellas de GitHub, y luego hay 3 o 4 que están en torno a las 45.000, y una de ellas es Angular. Pues os podéis hacer la idea de la cantidad de gente que está usando Angular, que le gusta usarlo y que entonces significa que es importante. ¿Cuáles son las características que han hecho Angular famoso? ¿Por qué la gente lo ha adoptado? Pues una de las más importantes es data binding. En las próximas diapositivas he dejado el nombre en inglés y luego lo que creo que es la traducción en castellano, porque como no estoy acostumbrado a técnicamente hablar en castellano, no sé si las traducciones son correctas y me sonaron un poco raras, entonces dejo las dos. Data binding, enlace de datos, tenemos el modelo, como hemos dicho, son los datos, tenemos que presentarlo al usuario. Cuando ese modelo cambia, hay que actualizar la vista. ¿Y cómo hacemos esto? Normalmente lo hacemos con eventos. Por un evento, y en función de ese evento hacemos una serie de pasos. Angular lo trae en serie, pero además lo trae bidireccional, two-way data binding. ¿Qué quiere decir? Que cuando cambia el modelo, cambia la vista, pero también cuando cambia la vista, actualiza el modelo. Así evitamos un montón de código repetitivo para manipular el DOM, el modelo de objetos de documento. Por ejemplo, quisiésemos hacer data binding con jQuery, que es como lo hacíamos hasta antes de que empezase a haber frameworks en el frontend. Tienes que seleccionar una etiqueta, crear un evento que está ahí escuchando por cualquier evento del usuario, sea una pulsación de teclado o de ratón, y cuando ese evento ocurre hacemos una serie de operaciones para actualizar nuestro modelo. Pues todo esto en Angular está encapsulado y usamos data binding casi sin darnos cuenta de que lo estamos usando. La segunda es la inyección de dependencias. Normalmente cuando desarrollamos en JavaScript tenemos un montón de variables globales ahí ensuciando el espacio global, que en el caso del navegador es el objeto window,
Con Angular solo tenemos una variable global, que es la variable Angular, y el resto de nuestra aplicación y cualquier otro módulo que usemos en la aplicación está contenido dentro de Angular. Entonces, cuando estamos desarrollando un objeto y queremos usar otro objeto de nuestra misma aplicación o del módulo que estamos usando, solo tenemos que inyectarlo y Angular por detrás se encarga de buscarlo en su espacio y hacer que esté disponible para usarlo dentro de lo que estamos haciendo. Luego están las directivas, que las directivas es un concepto propio de Angular y una directiva pues sería esto, lo que estamos viendo. Una directiva extiende el HTML, aparte de los elementos que estamos acostumbrados a usar. Con Angular podemos crear nuestros propios elementos y la idea es crear componentes reusables. No sé si sabéis ahora, Web Components es una especificación del W3C que expone una serie de APIs en todos los navegadores. Todavía no está implementada en todos los navegadores, pero es el futuro de la web. Dentro de Google hay un equipo, el equipo de Polymer, que está trabajando en Web Components, haciendo que estén disponibles en todos los navegadores, aunque no hayan sido implementadas todavía, con una serie de polyfills. Este equipo trabaja muy de cerca con el equipo de Google Chrome para implementarlos. Todos los frameworks, incluido Angular y React, Ember, los más sonados ahora en el frontend, están tendiendo hacia eso, hacia crear componentes. Porque si creamos componentes que sean reutilizables, luego cuando queremos crear una aplicación solo tenemos que ir poniéndolos en nuestro HTML, componiendo la aplicación y solo crear la lógica que comunica estos componentes. Y la idea sería que tú puedas usar no solo los componentes de Angular, sino que puedas mezclar Polymer, Angular, React o lo que quieras en una aplicación. Entonces todos tienden hacia hacer componentes. Y para mí la más importante es testability, que traducida como testabilidad en castellano, no sé ni si existe, pero eso es lo que ponía el Google Translator. ¿Qué es esto? Bueno, test. Yo cuando estudié aquí, la verdad que nadie me habló de test, no sé si eso ha cambiado ahora, si ahora se habla de test. Y en las primeras empresas en las que trabajé tampoco testeábamos. O sea, al final desarrollas algo y pruebas que funcione y piensas que va a funcionar y así es como lo haces. Pero yo siempre pensaba que tendría que haber algo más. O sea, tiene que haber una forma automática de hacerlo, pero con PHP al menos no la encontré o no la entendí. No tuve nadie que me explicase cómo testear las aplicaciones de una forma automatizada. Una vez que empecé a trabajar con JavaScript, sí que empecé a hacer test, y con Angular es súper sencillo hacer Angular, porque Angular está construido desde cero con la idea de que sea sencillo hacer test. ¿Y cómo nos ayudan a hacer test? Pues tendríamos que volver a 2 diapositivas hacia atrás. Como trae de serie la inyección de dependencias, eso es lo principal que hace que testear sea sencillo. ¿Por qué? Cuando queremos testear un objeto, queremos testearlo aislado del resto de la aplicación. Como en este caso Angular controla la inyección de dependencias, nosotros cuando queremos testear ese objeto podemos cambiar las dependencias que estamos inyectando. Y en este caso lo que creamos son mocks, en inglés, que son objetos simulados. Por ejemplo, si estamos haciendo llamadas a nuestro backend, a nuestra REST API, una llamada HTTP, tienes que esperar a que los datos vuelvan y esto es costoso porque cuando estamos ejecutando cientos de test, esperar a que los datos vengan del backend costaría mucho. Pues con Angular, bueno, y con cualquier otro framework, la idea es simular esa llamada al backend y crear un objeto que nos devuelva los datos que nosotros esperamos y así podemos testear el objeto aisladamente. Y así una serie de utilidades. ¿Qué más hace Angular? Este no era eslovaco, este es checo, Goitajina, crea Karma. Karma es una aplicación, una utilidad para ejecutar test en el navegador. Nosotros podemos configurar Karma para ejecutar todos estos tests en tantos navegadores como queramos, ya sea Chrome, Firefox, incluso Internet Explorer, Safari, cualquiera. Lo configuramos, tenemos nuestros tests creados, lo ejecutamos y Karma solo se encarga de ir abriendo cada uno de estos navegadores y ejecutando todos los tests en los navegadores que hayamos decidido y luego darnos los resultados en función de cada navegador. Si no existiese Karma, tendríamos que escribir un script diferente para ejecutar los tests en cada navegador. Y por supuesto es open source
y lo podemos usar con cualquier aplicación de frontend, no solo con Angular. Y aparte, Angular también nos da una librería que es la librería Angular Mocks. Como ya he hablado, Mock es un objeto simulado. Con esta librería nos dan una serie de utilidades que podemos usar en nuestros tests para crear los objetos simulados o lo que queramos hacer. Todas estas ayudas. Tiempo de juego, no el de la Poker. No sé si tenéis todos ordenadores, podemos ahora construir algo juntos, usando un poquito Angular. Se me ha olvidado hablar también de Angular 2. Cuando he hablado de versiones, dentro de Angular hay otro equipo ahora trabajando en Angular 2, que en principio, cuando lo anunciaron el año pasado, iba a romper por completo con lo que era el Angular en ese momento. Hubo mucho alboroto de la comunidad porque todo el mundo decía, como lo que he aprendido hasta ahora no me va a servir en el futuro, pues directamente dejo de usar Angular. Entonces ellos, como hemos dicho, son flexibles, recapacitan y al final lo que están haciendo es, por un lado, Angular 1 está evolucionando hacia Angular 2, más orientado hacia componentes, y a la vez hay dos equipos, uno pertenece a Google y otro pertenece a la comunidad, trabajando en dos caminos de actualización, con ng Upgrade y ng Forward. Son dos librerías que podremos usar para o actualizar nuestras aplicaciones con código de Angular 1 a Angular 2, o usar Angular 2 y Angular 1 a la vez. Así que, aunque en el futuro vayamos a usar Angular 2, lo que aprendamos con Angular 1 todavía va a servir. La beta es de la semana pasada o algo así, ¿no? De la 2. La beta, sí, exacto. ¿Para cuándo se prevé la Yo creo, para mí, yo pienso que la van a sacar en mayo. En mayo es la conferencia en Salt Lake, en G-Conf, que es la conferencia más grande de Angular, y para mí que va a ser mayo. Porque no hay nada oficial. No hay nada oficial. No, es correcto. Era alfa hasta hace una semana y sacaron la beta la semana pasada. Y yo creo que lo que van a tardar en hacer todo lo que quieren, al final va a ser ese momento. Tal vez lo anunciasen antes, pero yo creo que tiene sentido anunciarlo en la conferencia. No, yo solo he jugado con la 2, pero todavía no. ¿Cómo, perdón? TypeScript lo he probado y la verdad que se hace extraño tener tipos en JavaScript. No me detecta la pantalla, entonces voy a tener que programar mirando a esta. ¿No te cambia la pantalla? No me sale aquí nada de... No se ha detectado ningún dispositivo.
Sí, yo voy a usar Webstone, ya se lo dije a Francisco, la verdad que es un editor muy completo, aunque hay que pagar por él, la verdad que merece la pena, yo por lo menos pago felizmente. Y en este caso la universidad pues, tendría licencias universitarias, así que podéis, y tiene un mes de prueba también, si no lo habéis usado la verdad que lo recomiendo. Si eres estudiante te lo puedes descargar. Sí. Bueno, y profesor también. Bueno, vale, cualquier nombre, ¿no? O sea, creáis una carpeta, la verdad que vale cualquier editor, no hace falta nada raro. Bueno, para usar Angular podéis ir a la web de Angular y descargarlo. La versión 1.2 es todavía si tienes que soportar navegadores como Internet Explorer 8, pero si no, lo normal es bajársela estable y la beta será estable en los próximos días. Pero como sí que ahora habéis empezado con Node y NPM, pues la verdad que lo podemos instalar usando npm install Angular. Así que si tenéis la carpeta creada ya podéis ejecutar npm install Angular. Sí, cualquier proyecto vacío, o cualquier carpeta, si tenéis solo la línea de comandos, pues con la línea de comandos no hace falta tener nada. Una carpeta y crear ahora un archivo HTML para empezar. Si habéis conseguido ejecutar el comando, deberíais de tener una carpeta Node Modules y dentro una carpeta Angular con la librería. ¿Estamos todos? Creamos un archivo HTML con cualquier nombre. Y para usar Angular solo tenemos que añadirlo como cualquier otro archivo JavaScript con una etiqueta script, apuntando a nuestra carpeta Node Modules, Angular y al archivo angular.js. Para que Angular reconozca nuestra aplicación o se inicialice,
necesitamos añadir la primera directiva. Angular trae de serie una serie de directivas, todas usan el prefijo ng, que sería como la abreviatura de Angular, ng, y la etiqueta nga app es la que inicializa nuestra aplicación, es la que Angular va a buscar para empezar a trabajar. Y Angular, cuando estamos escribiendo HTML, la notación que ha decidido usar son las dobles llaves. 2 llaves al principio y 2 llaves al final. Esa es la notación que usa Angular en los templates. Si por cualquier razón necesitásemos usar otro tipo de notación, porque por cualquier razón es incompatible con el lenguaje de backend que estamos usando, por la razón que sea, se puede configurar, pero lo normal es usar las llaves. Y para comprobar que lo que hemos hecho funciona, podemos escribir aquí una expresión JavaScript, que en este caso sería 5 más 3, y tendría que dar 8. Una de las cosas que me gustan de WebStore es que tiene un servidor integrado, aunque en este caso no necesitamos, podemos ejecutar directamente el index.html. Con WebStore podemos ejecutar este index como si estuviese en un servidor, y en este caso, si habéis ejecutado vuestro index.html, deberíais de tener un 8 si habéis conseguido enlazar a la librería de Angular. ¿Vais bien? ¿Alguno tiene algún problema? ¿Todos veis el 8? ¿Por qué no han puesto 5 más 3? A mí es que me sale 5 más 3 igual a 9. Si tenéis algún problema, alguna pregunta, sin miedo. ¿Seguimos o...? ¿Sí? Vale, pues una vez que tenemos NGA, nuestra aplicación, como ves, se ha ejecutado, porque Angular está calculando ese 5 más 3. Si escribiésemos eso sin tener Angular ahí, pues no veríamos nada. Y la siguiente directiva que vamos a usar es una de las más importantes, y es ngModel. ngModel sirve para vincular un modelo a un elemento del formulario, sea un input, un select o una text area. Entonces podemos crear un input en nuestro HTML tipo texto, eso no importa, y añadimos la directiva ngModel. A ngModel le podemos pasar cualquier modelo. En este caso no tenemos nada todavía, entonces creamos ese modelo. Nuestro modelo puede ser un nombre, cualquier nombre que le deis. ¿Y cómo lo mostramos? Pues otra vez con las dobles llaves. Mostramos el nombre que hemos creado en ese input. Y si refrescamos, ahora tenemos aquí un input que está vinculado al modelo nombre, y lo que escribimos, como veis, lo que escribimos en el input se está mostrando al lado de ese input. Este es el primer ejemplo de data binding. Sin quererlo lo estamos usando ya, sin necesidad de hacer nada, solo con la directiva ngModel que Angular nos ofrece. Cualquier cosa que escribamos se refleja en la vista, se actualiza por sí mismo. Si hubiera una variable creada con nombre, Si hubiese una variable en el scope con nombre, saldría lo que tuviésemos. en la variable. Sí,
Y entonces, ¿entraría en conflicto con el modelo, con el input? ¿No entraría? Sería la misma. Sería la misma. Sí, lo podemos ver ahora. ¿Y habría bidireccional también solo con la variable o es necesario que para que haya bidireccional esté la etiqueta? Bidireccionales con eso, sí. sí. Hay otra directiva que es ngMeet. Realmente esta no la vais a usar, yo no la he usado nunca en una aplicación real, pero para un ejemplo como este sirve. Por ejemplo, podemos inicializar esta variable nombre y darle el valor que queramos. Podemos poner nuestro nombre ahí y ahora si refrescamos, pues vemos que esa variable nombre ya está creada y el input la refleja. Podemos crear también, para ver otra directiva de Angular en acción, en vez de crear un nombre vamos a crear un array de asignaturas, ya que estamos en la universidad. Así que voy a añadir las que me acuerdo de la época. Las buenas, las que hicieron bella en mí. Vaya peloteo. No te creas que me acuerdo de las siglas de muchas, ¿eh? O vale, podéis poner cualquier cosa, ¿no? Al final es un array. Y ¿cómo vemos lo que hay dentro de esas asignaturas? Pues lo mismo, abrimos las llaves y imprimimos esa variable y aquí vemos que tenemos el mismo array de asignaturas, pero la verdad que normalmente un array no lo vamos a mostrar así, ¿no? La idea es iterar y mostrar cada uno de los elementos del array. ¿Cómo iteramos? Pues hay otra directiva de Angular. Podemos crear una lista y esta directiva es ngRepeat. Lo que hace es iterar sobre los elementos de un array o un objeto, sobre las propiedades de un objeto. Entonces, si lo usamos en el elemento li, lo que va a hacer es crear un elemento li por cada uno de los elementos que tiene el array que acabamos de definir. Entonces para iterar, creamos una variable, por ejemplo en este caso asignatura, en asignaturas, que es el array que hemos creado. Aunque asignatura le podemos poner cualquier nombre. Lo importante es asignaturas, que es la misma que hemos creado en el scope de la aplicación. Y ahora si refrescamos, la tengo que imprimir. Ahí podéis ver que ha creado una lista en función del array que hemos pasado y ha iterado sobre los 4 elementos y ha creado un elemento lista por cada uno de estos elementos. ¿Cómo vais? ¿Todo el mundo lo tiene? Como veis, llevamos 10 minutos con Angular y todavía no hemos tenido que escribir nada de JavaScript. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es usando solo directivas que el propio Angular nos provee. Pero las aplicaciones que nos toca desarrollar una vez que empezamos a trabajar, la verdad que no son tan sencillas, ¿no? Entonces ahora podemos crear un archivo JavaScript, cualquier nombre da igual, en este caso lo voy a llamar A. Y añadimos otra etiqueta script con apuntando al archivo que acabamos de crear. En el caso ha sido ahora.
poco más pequeño el navegador para que haya más sitio para el... Joder. ¿Cómo creamos nuestra primera aplicación de Angular? Pues como hemos dicho antes, la única variable global es Angular. Entonces llamamos a esa variable Angular que nos expone una serie de métodos y el método más importante que vamos a encontrar en Angular es el método módulo. Angular, la idea es que construir módulos que sean estén contenidos y dentro de esos módulos creamos el resto de nuestros objetos y podemos reutilizar estos módulos y usar módulos de otras personas en nuestra aplicación. Entonces, para crear un módulo solo usamos la variable Angular, escribimos módulo y a este módulo le pasamos un nombre, que en este caso es el nombre de nuestra aplicación. Puede ser cualquier nombre, no hay ninguna convención para eso. Y el segundo parámetro de módulo son las dependencias. Si estuviésemos usando dependencias externas, las pasaríamos en este array con el nombre que tenga. Pero en este caso no tenemos ninguna dependencia, estamos solo creando nuestra aplicación, entonces pasamos un array vacío. En este caso vamos a crear la aplicación en un solo archivo, pero lo normal sería ir escribiendo cada una de nuestras partes en diferentes archivos. En ese caso, para utilizar el módulo que hemos creado, usaríamos también módulo, pero no le pasaríamos las dependencias. Lo usaríamos así, sin el segundo parámetro. ¿El modo estricto es obligatorio? No, solo por costumbre, porque vaya bien. Este módulo lo podemos guardar también en una variable y usarla en el resto del archivo. Ahora el módulo lo tendríamos contenido en esta variable A y todas las funciones que el módulo expone las podemos usar. Angular es inteligente, pero no tanto como para saber cuál es nuestra aplicación o cuál es la aplicación que queremos inicializar. Entonces a este NGA que hemos creado antes, ahora sí hay que pasarle un nombre y que en este caso es el nombre que le hemos dado, web app o cualquier cosa que le hayáis llamado. Entonces Angular ahora cuando lo cargamos y llega a esa directiva NGA va a buscar entre los módulos que están definidos cuál es el que se llama web app para inicializar la aplicación. Pues ahora que tenemos la aplicación definida, podemos empezar a usar alguno de los métodos de Angular. Y el más usado es el controlador, aunque hemos dicho que Angular ellos lo definen como lo que sea, como si no hubiese un controlador. Sí que hay un controlador que es el que une el modelo y la vista. Entonces, para crear un controlador solo llamamos esa app que hemos creado y le pasamos el método controlador al que le pasamos un nombre, el que usemos. Como estamos en la universidad, pues vamos a llamarlo Universidad CTRL. La convención normalmente es añadirle el sufijo CTRL, que es la abreviatura de controlador, o controller, pero eso depende de la aplicación que estemos desarrollando y de las convenciones que tengamos con nuestros compañeros. A todos los métodos de Angular que crean objetos les pasamos primero un nombre, es el nombre que va a tener ese objeto, y segundo una función. Todos los objetos de Angular son funciones. Entonces creamos una función como segundo parámetro de nuestro controlador. A esta función le podemos pasar el objeto scope y todos los servicios que Angular como framework expone llevan delante el símbolo $. Todo lo que lleva un $, delante es propio de Angular.
Entonces lo normal es que cuando creamos nuestros propios objetos no usar el dollar, para saber que lo que estamos usando es algo nuestro de otra librería, pero no de Angular. El scope es un objeto un poco místico o mágico en Angular. Es lo que algunos llaman la vista modelo. Hemos dicho que hay modelo vista controlador, modelo vista modelo, diferentes patrones, pues el scope es algo así como el modelo que exponemos a la vista. Cualquier tutorial que veáis en internet, la mayoría de ellos van a usar el scope, pero la tendencia últimamente es no usarlo porque Angular 2 no va a tener scope. El scope desaparece y podemos desde Angular 1.3 usar otra sintax que no necesita scope en los controladores, porque al principio lo que hemos visto antes en nuestra aplicación sin JavaScript, cada una de estas variables que hemos definido se han definido en el scope global. Todas las aplicaciones de Angular tienen un scope raíz, el root scope, del que heredan el resto de objetos de la aplicación. Cada vez que creamos un controlador, sería un hijo de este scope raíz. Entonces ahora estamos creando este controlador y le pasamos un scope, que va a ser lo que vamos a imprimir en nuestra vista. Y a este scope le podemos... el scope tiene una serie de propiedades y métodos, por ejemplo, para emitir eventos, que sería el único momento en el que usaríamos el scope en las aplicaciones actuales. Pero en este primer ejemplo lo voy a usar para que lo veáis y para que entendáis un poco lo que el scope hace. Y en este scope podemos crear variables como hemos creado antes. Volvemos a crear una variable nombre en el objeto scope y le ponemos el nombre que queramos. ¿Y cómo mostramos este scope en la vista? Pues usando otra directiva que es ngController. Con ngController lo que le estamos diciendo a Angular que esa pieza, esa parte de la aplicación va a tener un controlador que es el que expone los datos a la vista. Podemos usarlo en cualquier elemento HTML. El ngApp lo hemos usado al principio, lo hemos puesto en el HTML, pero lo podríamos poner en el body también. La única diferencia es que si lo ponemos en el HTML podríamos modificar el título de nuestras páginas. Si lo ponemos en el body solo afecta a esa parte de la aplicación. Y si solo estuviésemos usando Angular en una parte pequeña de la aplicación, podríamos usar un elemento div. No hace falta que esté en uno de esos, pero lo normal es que esté en el HTML. ngController lo mismo, puede estar en cualquier parte de la aplicación. Entonces lo que le decimos a ngController es el nombre del controlador que acabamos de crear, Universidad CTRL o lo que sea que lo habéis llamado. Y en este controlador Universidad hemos creado una variable nombre. Para verla en la vista, antes hubiésemos hecho solo imprimir nombre. Pero ahora si hacemos eso... perdón, estaba ya pensando en la otra anotación. El controlador, lo que está... el scope que estamos imprimiendo en ese controlador pertenece ahora al body y como tenemos una variable nombre en ese scope, pues la estamos mostrando. Por eso decía que es un objeto un poco mágico y puede llevar a confusión, porque al final este nombre no está aquí unido a nada. Uno de los problemas que tiene el scope es lo que se llama el scope soup, la sopa de scope. Cuando tienes una serie de controladores en la misma página, anidados uno dentro del otro, todas las variables que expones no pertenecen a un controlador, pero no hay una manera de decirlo. Entonces al final tenemos un montón de variables que pertenecen a diferentes controladores y están ahí en la vista. Para evitar esto, la idea es usar la notación controllerAs, que lo único que hace es darle un alias a nuestro controlador. Entonces usaríamos Universidad Controller as uni, cualquier cosa que lo llamemos. Entonces cuando usamos esa notación ya no necesitamos inyectar este objeto mágico y lo que usamos es, lo que va a hacer ngController con la notación as es instanciar este controlador y exponer ese objeto a la vista. Entonces en nuestro scope vamos a tener
lo que llamemos ese controlador, que en este caso lo hemos llamado UNI. Para exponer cosas a la vista, la convención es usar VM, que es vista modelo, y asignamos el DIS de JavaScript, y a ese VM vamos añadiendo las propiedades o los métodos que queramos exponer en la vista. Podríamos hacerlo directamente, podríamos poner aquí dis.nombre sin problema y funcionaría igual, pero normalmente la convención es añadirlo a una variable, porque si lo usamos cualquier callback o otras cosas, no estaríamos usando el dis, pues serían los típicos problemas del dis de JavaScript. No sabemos dónde está el scope. El root scope, si lo necesitamos usar para algo, tendríamos que inyectarlo. No hay ninguna manera de abstraer el root scope. Ese siempre es, o sea, aunque no usemos la variable scope, la aplicación siempre va a tener un root scope que es creado por ese NGR y de ese heredan todos. O sea, en este caso también hay un scope de este controlador, pero no usamos el scope como tal, sino que exponemos estas variables a la vista cuando se crea una instancia del controlador. Entonces ahora, para mostrar ese nombre, usaríamos el alias que le hemos dado al controlador, punto, y accedemos a la variable. Entonces esto ahora seguiría funcionando igual que como funcionaba hasta ahora. La diferencia es que si ahora tenemos más controladores en esta página, cada controlador tiene un alias, y cuando estamos usando una variable sabemos a qué controlador pertenece, porque le hemos dado a cada controlador le hemos dado un nombre diferente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo normal es que usemos datos, ¿no? Que tengamos una REST API de la que obtenemos nuestros datos. Como no quería que os tuvieseis que instalar nada, hay aquí una API de mentiras que podemos usar. La dirección que necesitamos es esta, jasonplaceholder.typecode.com, y esta página lo que nos hace es nos ofrece una serie de recursos que podemos utilizar en nuestras aplicaciones de prueba o en demostraciones como esta. Como veis, su ejemplo usa jQuery y usa Ajax. ¿Cuál es el Ajax de Angular? Pues Angular expone un servicio que es el servicio HTTP. Como he dicho antes, todos los servicios que expone Angular tienen el dólar delante del nombre. El servicio HTTP lo que hace es abstraer el objeto del navegador, el objeto XML, HTTP request, ¿no? Sí. Lo abstrae y nos da una serie de métodos para hacer peticiones a nuestro servidor de backend, a nuestra API. ¿Cómo usamos HTTP? Una vez que lo hemos inyectado, lo podemos usar dentro de nuestro controlador, porque Angular es el que se encarga de inyectar esas dependencias. Usamos el objeto y nos expone una serie de métodos, los más tradicionales que vamos a usar con APIs, como get, post, put, delete. En este caso, como queremos obtener una serie de datos de esta API, usaríamos el método get, y el parámetro que le pasamos, en este caso, es la dirección de nuestra API. jasonplaceholder.typecode.com, y podemos usar cualquiera de los recursos que esta API nos ofrece. Podemos, por ejemplo, obtener los posts. Entonces pasamos barra post, y esto ya debería de, si refrescamos la aplicación, deberíamos de obtener los posts, ¿no? O sea, si vamos aquí a la vista de red y refrescamos, deberíamos de ver que sí, nuestra aplicación ha hecho una llamada, y aquí podemos ver la respuesta, que hay una serie de posts. ¿Cómo mostramos estos datos que vienen del backend? Lo que el objeto HTTP devuelve es una promesa.
Una promesa es un objeto que se resuelve en el futuro. Trabajar con objetos asíncronos no tenemos que esperar por nuestros datos. Podemos decir qué pasa cuando esos datos vuelven y una vez que el servidor responde y nos devuelve los datos, actuamos en función de lo que nos ha devuelto. Entonces, la implementación de Angular de las promesas expone un método de entonces, que significa que cuando vuelvan esos datos, entonces vamos a hacer algo. A este entonces le pasamos una función que lo que obtiene es un objeto respuesta. En el objeto de respuesta del servidor vamos a tener nuestros datos. Podemos imprimirlo y ver lo que nos ha devuelto este servidor. Si vamos a la consola y ahora refrescamos, debería de imprimir aquí un objeto, tiene un config, un data, donde están nuestros 100 posts, como nos decía esta API, los headers, el status 200 y el OK. O sea, la petición que hemos hecho al servidor ha sido correcta y tenemos los datos. ¿Cómo usamos estos datos? Pues de nuevo, en lo que estamos exponiendo a la vista, que es el objeto VM, podemos crear una variable post, inicializarla vacía y después, cuando obtenemos esos datos desde el backend, pues se los pasamos a post, a la variable que acabamos de crear, y los podemos mostrar en nuestra vista. Como hemos hecho antes, tenemos la directiva de Angular ngRepeat, que sirve para iterar sobre un array o un objeto. Pues la volvemos a usar ahora, pero ahora la vamos a usar con nuestros posts. Entonces, de nuevo, le damos un nombre a este post, al objeto que crea ngRepeat en cada iteración. Iteramos sobre nuestro uni, que es el alias que le hemos dado al controlador, post, que es la variable que estamos exponiendo. Y la tenemos definida y aquí le pasamos los datos que vienen del backend. Entonces ahora si refrescamos nuestra aplicación, cuando esos, de nuevo me vuelvo a olvidar, imprimir algo, aunque veis que aunque no estoy imprimiendo nada, ngRepeat ha iterado sobre ese objeto y tenemos 100 elementos aquí en la lista. Para mostrarlo, pues tenemos el post y ese objeto post tiene una serie de propiedades. En este caso podemos mostrar el título de esos posts. Una vez que los tenemos, no sé si seguís o ya directamente lo habéis dejado. ¿Cómo vas con la historia? ¿Qué podemos hacer con esta lista de posts? Pues una de lo que hace Angular también, aparte de exponer una serie de directivas y servicios, también tiene una serie de filtros que podemos usar en nuestras vistas. Para usar los filtros usamos lo que hacemos son tuberías. ¿Qué filtro le podemos aplicar a esta serie de posts? Pues, por ejemplo, lo podemos ordenar alfabéticamente. Y para eso hay un filtro que Angular expone que es order by. A order by le tenemos que pasar la propiedad por la que vamos a ordenar. En este caso estamos mostrando el título de esos posts, pues podemos ordenar por el título. Y ahora si refrescamos, una vez que vuelven, los tenemos en orden alfabético. Y eso trae a Angular de serie también, pero no solo podemos usar los filtros en las directivas, los podemos usar también en las expresiones. Por ejemplo, si queremos mostrar todos estos títulos en mayúsculas, pues hay otro filtro de Angular que es uppercase. Y cuando refrescamos, ahora los títulos se muestran en mayúsculas. ¿Qué más podemos hacer?
Pues con filtros podemos ver de nuevo DataBinding. Podemos filtrar esta lista y en función de lo que le pasemos, ngRepeat va a pasar a mostrarnos solo los posts, los objetos que cumplen esa condición. Entonces podemos volver a crear un input y pasarle otra vez el ngModel, y en este caso volvemos a crear una variable en el scope, que en este caso es el controlador, que se llame filtro o lo que queramos. Podemos enlazar tantas tuberías como queramos, podemos usar tantos filtros como queramos en nuestro objeto, solo tenemos que ir poniéndolos uno detrás de otro. Entonces, si le pasamos en este caso lo llamaron filter, que la verdad que no es un nombre muy inteligente llamar al filtro, ¿no? Porque entonces queda un poco raro, el resto de filtros son también filtros. ¿Qué filtro estamos usando? Pero cuando pasamos solo filter es el filtro básico, el que filtra por el modelo que le pasemos. Y el modelo que hemos creado es uni.filtro. Entonces se lo pasamos a este filter, y ahora que tenemos aquí otro input, tenemos nuestra lista ordenada alfabéticamente y en mayúsculas, pero ahora cuando escribimos podemos filtrar la lista en función de las letras que vamos escribiendo, va filtrando. Entonces aquí estamos viendo otra vez el data binding en dos direcciones, porque lo que nosotros escribimos en la lista, en ese input, está enlazado con nuestro modelo filtro que hemos creado en el controlador, y ese modelo filtro, a través del filtro, está filtrando, y valga la redundancia, la lista de posts que tenemos. Perdona, es un filtro en clientes. Realmente se ha traído todos y te muestra solo, ¿no? Sí, claro, en este caso tenemos los 100 que hemos traído de la API y está filtrando esos 100. También podríamos usar paginación y todo eso, hay librerías que lo hacen, no hace falta tampoco implementarlo, pero en este caso estos filtros son todos sin cliente. O sea, ahora tenemos ahí esos 100 objetos en nuestro frontend y los está filtrando. Podríamos filtrar por cualquier propiedad. Si ahora buscásemos el texto entero, también podría buscar en el texto entero del post, pero así vemos realmente lo que está filtrando. Y nos estamos quedando sin tiempo ya. Creo que cómo hablar y hacer, y más o menos veis lo que podemos hacer con Angular. Creo que lo último sería crear una directiva, porque como hemos hablado de directivas antes, y es lo que hace Angular único, vamos a crear esa directiva unirrioja que hemos visto en las diapositivas. Y como he dicho antes, cualquier objeto de Angular, siempre que lo creamos, le pasamos un nombre y una función. En este caso, en lo que las directivas sí que son diferentes, porque la función tiene que devolver una serie de propiedades que están definidas en la API de la directiva. Lo más básico sería devolver un template. Y en este caso un template es cualquier cosa que le pasemos. O sea, podemos crear aquí un título, podemos... Una asignatura que hubiese sido realmente útil para mí en la carrera es aprender a mecanografía. Después de todos estos años todavía no he aprendido. Ya tenemos aquí una directiva unirrioja que debería mostrarnos, una vez que la usamos, un título Universidad de La Rioja. ¿Cómo la usamos? Pues vamos a nuestro HTML y escribimos unirrioja como hubiésemos escrito cualquier otro elemento. Lo que pasa es que aquí ya estamos extendiendo el HTML y este es un objeto que hemos creado nosotros. Por supuesto, la funcionalidad es muy básica, pero ya vemos la idea, y cuando hablamos de componentes, ¿a qué nos referimos? Es a crear esta serie de objetos que tienen una serie de lógica dentro y podemos reusarla. Aunque en este caso esta directiva no es reusable. ¿Cómo la hacemos reusable? Pues pasándole propiedades. Y una propiedad de unirrioja sería, pues, por ejemplo, nombre. Y a este nombre le podemos pasar una variable que ya tenemos en nuestro controlador o cualquier otra cosa. Si hacemos esto, Angular no sabe lo que estamos haciendo. Para que
nuestra directiva acepte parámetros desde el exterior, le tenemos que dar un scope. Y en este scope le decimos que le vamos a pasar un parámetro nombre o lo que sea que lo llamemos, en este caso lo hemos llamado nombre. Y a este nombre le pasamos el símbolo igual. En el scope de la directiva hay tres posibilidades. Una es el símbolo igual, que sería que estamos pasando una propiedad. Si le pasamos la arroba, sería un string de texto, que pasaríamos directamente. Y si pasamos el ampersand, sería una función. En este caso, como lo que le hemos pasado es el nombre, que es una propiedad que está definida en el controlador, la pasamos a través de esa variable nombre y usamos el igual. ¿Cómo la mostramos? Pues la usamos dentro del template que estamos mostrando. Y ahora la universidad B puede ser de cualquier cosa que le pasemos. En este caso sigue siendo Universidad de La Rioja, porque aquí tenemos definido qué es La Rioja. Pero si cambiamos esto y ahora reiniciamos, tenemos Universidad de La Rioja. Entonces esa es la idea de los componentes y cómo reutilizarlos. Es poner una serie de variables que se van a usar dentro de nuestra directiva, pero toda esa lógica de negocio está encapsulada en este objeto, aunque esta realmente sea muy sencilla. Así que vamos a acabar la presentación. Espero que hayáis podido más o menos seguir esto. Y ahora que ya estamos llegando al final de la presentación, hay un montón de recursos de Angular en Internet, un montón de posibilidades. Yo tenía desde hace tiempo una idea, y este es el momento de hacer un poco de propaganda. Sé por algunas personas que tienen como más complicado el que todos los recursos en Internet estén en inglés, todos los libros, todos los vídeos, todas las cosas que hay están en inglés. Entonces tenía la idea de crear algo y dar un tipo de formación en castellano. Entonces, en colaboración con el Centro de Innovación, Talento y Empleo, quería montar un curso de introducción a Angular, más profundidad que lo que hemos hecho hoy aquí. El curso va a ser de 6 horas, cuesta 50 € y la comida está pagada por TopTal. La idea era haberlo hecho este sábado, no se apuntó nadie, sé que nadie es profeta en su tierra, entonces tampoco me sorprendió, pero si os ha gustado la charla y queréis profundizar un poco más en Angular y pasar ahí un rato entretenido, espero, pues os espero el 9 de enero en el Centro de Innovación, Talento y Empleo de La Rioja. Para apuntaros hay un meetup Angular hispano, también lo podéis encontrar en Twitter y en Facebook. Si no os ha gustado también, por supuesto, estoy abierto a críticas, porque las críticas es la única manera en la que mejoramos como personas, como desarrolladores y como todo. Como tengo la suerte de tener un apellido materno bastante poco común, como Futzerber, me podéis encontrar en cualquier red social. ¿Puedes pasar la diapositiva atrás? Sí. Ya sea GitHub, Stack Overflow, LinkedIn, Twitter, donde queráis me podéis encontrar por Futzerber. Y nada, si me queréis preguntar algo ahora, estoy aquí, abierto a preguntas, alguna duda que tengáis. No sé si habéis sido capaz de seguirme, ha ido muy rápido, pues está bien, esperabais algo más, pero la verdad que en una hora no se puede hacer mucho, y de hecho nos hemos ido ya a las 8:20, así que ha sido más de una hora. Y si queréis preguntar algo, y si no, gracias por tenerme, gracias a Eloy por invitarme y a vosotros por escucharme. Pues muchas gracias. Y nada, también alguna pregunta por email también te podrán hacer. Sí, no, o sea, Futzerber, sí. Contactarme sin miedo, y si no por aquí por lo menos estas navidades vamos a estar por aquí, de cenas, de comidas, de todo, pero por la calle o por lo que sea. La idea, como os he dicho, lo de Angular Hispano es un curso de pago, porque bueno, al final
prepararte un curso así cuesta, prepararme estas diapositivas me ha costado un rato. Hacerlo gratuito era una opción, pero vamos a ver si sale. Si no sale, igual al final cambiamos y hacemos algún otro tipo de actividad. Eso según cómo vayan las navidades, pues si os apetece, la verdad que yo creo que va a estar bien. Y la comida está pagada. Entonces parece que a mi empresa, que al final ha salido, que el dinero que me van a dar sirve para algo. Pues muchas gracias, Pablo.